Hola chicos, estamos aquí en el podcast de Él Investiga. Hoy tenemos a un invitado especial, como todos nuestros invitados, al tremendo Iván Domenzain. Domenzain, ¿cómo estás, hermano? Qué huele. Pues aquí muy agradecido de la invitación, pues con muchas ganas de tener una conversación sobre qué conversamos. Pero, excelente. Sí. Bueno, platícanos un poco de ti, danos una introducción de qué es lo que haces actualmente, a qué te dedicas. Bueno, pues pues soy Iván Domenzain, soy doctor, soy doctor en biología computacional y biología de sistemas. Soy paceño, me fui muchos años de La Paz, acabo de regresar hace unos 3 meses y pues me dedico a la investigación. Hoy en día trabajo haciendo modelos computacionales de distintos tipos de células en el cuerpo humano para investigar cuáles pueden ser los posibles efectos toxicológicos de nuevas medicinas que se desarrollen, ¿no? Esto con el objetivo de, pues, en un futuro reducir los experimentos de pruebas animales o de pruebas clínicas y que podamos ser más precisos o que se pueda ser más preciso en el desarrollo de nuevas medicinas. He trabajado antes con varios otros temas también dentro de la biología computacional, pero pues esos los vamos viendo dentro de la conversación. Excelente. Pues iniciemos con esta pregunta. ¿Qué es exactamente la biología computacional y en qué se diferencia de la bioinformática? Qué buena pregunta, y creo que en esto no hay necesariamente un consenso en las disciplinas. Como lo veo yo y como he platicado con otros colegas, la biología computacional pues es en sí es el uso de las computadoras, no solo las computadoras, también del poder de las computadoras, tanto para análisis de datos, grandes volúmenes de datos, pero también para modelado matemático, computacional, simulación de procesos biológicos. Eso suena súper general. ¿Qué me refiero yo con procesos biológicos? La biología computacional puede estudiar cosas tan pequeñas como todo lo que pasa dentro de una célula, por ejemplo, las reacciones químicas, todos los miles de reacciones químicas dentro de una célula, o la biología computacional puede meterse a estudiar el ADN y las secuencias de ADN, pero también la podemos usar para hacer modelos ya más a otras escalas, ¿no? Macro, cómo interactúan dos especies animales o cómo interactúan distintas especies y variables de clima en un ecosistema. Entonces todo depende. Entonces el principio sería aprovechar todos esos datos que ya existen en la biología y usar el poder de las computadoras para tratar de ir un poquito más allá y más rápido. Pues las computadoras no son inteligentes, pero tienen capacidad de procesamiento y nosotros podemos usar esa capacidad de procesamiento para hacer todo esto. Regresando a en qué se diferencia de la bioinformática. Yo creo que la bioinformática es un subconjunto, un subcampo de lo que es el campo total de la biología computacional. ¿Por qué? Porque en la bioinformática usamos computadoras para estudiar ciertas cosas biológicas. La diferencia es que la bioinformática es una ciencia de la información. Los datos que analiza la bioinformática es información, es decir, no necesariamente cantidades, no necesariamente cuánto existe de esto en una célula. La bioinformática más que nada se dedica a procesar grandes volúmenes de datos como secuencias de ADN. Es decir, y estos son, pues las secuencias de ADN las podemos representar como secuencias de letras en una computadora y se vuelve como analizar texto. Y de ese texto tú puedes sacar patrones y cosas así, y la bioinformática se encarga de estudiar eso, esas secuencias, ya sea de ADN o de ARN, ahorita platicamos más de eso, pero en sí es estudiar secuencias de letras y ver si en esas secuencias de letras hay patrones. Hay patrones que por ejemplo, que se relacionen con algo que se observe más allá del ADN. Un tipo de estudio bioinformático es como se encuentra siempre este tipo de patrón en este gen, esta mutación, y el organismo tú lo observas en el microscopio, lo que sea, que cambió de esta forma. Entonces, ¿cuál es la relación entre este cambio en la información, este cambio en las letritas y lo que los biólogos pueden observar, por ejemplo, ya en un microscopio y así? Pero regresando, creo que la bioinformática es un subconjunto de todo el universo que es la biología computacional. La biología computacional es general, pueden ser información, modelos, datos, y en la biología informática nos dedicamos también más enfocado al estudio de esas secuencias de letras que vienen en el ADN, por ejemplo.
ahorita que mencionaste ese tema, o sea, bioinformática, yo recuerdo, está relacionado con el Gene Bank, Ujú. ¿sí? Justo hay un programa, bueno, hay varios programas, creo que yo conozco uno y es, no sé si es Mega, no, ¿cómo se llama? No, Van no, muchos. sí, es que hay uno justo que tomas datos del Gene Bank, del Google, de cualquier especie, y justo descargas como que los datos del ADN, del ARN, y te manda justo como lo que dice Iván, de que todo así como parece texto, y lo metes al programa y te hace modelos cladográficos, hace clados. Word clouds, así de... Sí, tipo, ándale, sí, ese es uno de los programas que conozco, ¿no? Ajá. Y en cuestiones de modelos, los únicos modelos que yo conozco es un programa, no le voy a dar, bueno, sí, de que un programa que es Agisoft y hace modelos como de 3D, Ujú. es fotogrametría, ¿no? Pero así como que cosas así. Son los únicos, ahorita que mencionaste se me vino a la mente eso y dije, pues a lo mejor, pues ahí es donde entra, esto sería como que bioinformática, ¿no? O Sí, ¿cómo ves? Sí. los que se meten... yo creo que son un poquito de las dos, ¿no? No, Porque sí. para entrar a, por ejemplo, GeneBank, así como existe eso, existen muchas bases de datos públicas que ya tienen guardados millones de genomas, millones de secuencias genomas. ¿Por qué? Porque hoy en día es mucho más barato secuenciar un genoma. Estamos hablando de, no sé, 10,000 pesos y puedo secuenciar un genoma. El primer genoma que secuenciamos fue el del humano en los 90s y pues fue algo que costó cientos de millones de dólares. Entonces en 20 años, en veintitantos años, ponle 30, la ciencia y la tecnología han sido capaces de reducir esos costos dramáticamente. Hoy en día es mucho más barato secuenciar un genoma y por eso tenemos acceso a tener muchos datos que están en esas bases de datos. Los bioinformáticos también se dedican mucho a estructurar bases de datos, a que funcionen, todo eso, para que otros biólogos computacionales, por ejemplo, agarren esos datos y te reconstruyan un mapa como este programa que tú dices. Y me gustó lo que dices porque gran parte del trabajo en biología computacional no solamente usamos programas, sino que los biólogos computacionales estamos entrenados también para... Nosotros somos quienes hacemos esos programas. Dentro de mi práctica científica, pues siempre en cada proyecto tengo que hacer un programa nuevo, ¿no? Porque cada proyecto es nuevo. Obviamente uso, cuando ya existen herramientas, tratar de usar las herramientas que ya existen, las que ya, ¿cómo decirlo? Las que ya se ha probado que son buenas. Y cuando no existe una herramienta para atacar el tipo de problema que estoy estudiando, pues haré mi programa desde cero, ¿no? Sí, justo. Entonces, y ese ese es tu modelo, ¿no? Ajá. Así, literal. Entonces los biólogos computacionales pues también somos programadores. Así como... Hackers. Y sí, y nuestro... Sí. Cómo se ve el día a día de nuestro trabajo, pues literal se ve como estas pantallas negras con letras así blancas, corriendo código y así un montón de... Así como... O sea, si yo te enseñara mi computadora me dirías, ¿y dónde está la célula? ¿No? Así verías como un montón de líneas de código. Pero pues esto ya ocurre en nuestra cabeza, ¿no? Estarnos imaginando. Pero... Y creo que nos empezamos a acercar a algo, ¿no? Que la biología computacional en general es la intersección de varias ciencias o varias disciplinas. Obviamente la biología es el núcleo, ¿no? Eso es lo que estudiamos. Pero tienes que tener... Pues, somos programadores, a final de cuentas. Entonces entra todo lo que es las ciencias de la computación y la programación. Y con un componente muy fuerte de matemáticas. No puede ser un biólogo computacional sin traer fundamentos de matemáticas. Y entre más matemáticas traigas, más herramientas tienes para imaginarte cómo modelar o cómo atacar un problema, o cómo analizar un tipo de datos nuevo, por ejemplo. Lenguaje universal. Lenguaje universal. Bueno, ¿cómo pasó la biología de usar microscopios a algoritmos? Buenísima pregunta. Y pues, obviamente, pues es un desarrollo histórico, es una evolución histórica, no fue en un momento dado, es todo un proceso. Yo te podré contar lo que yo sé de esta historia, ¿no? Pero creo que el hecho más importante que marcó la gran diferencia fue pues el descubrimiento de la estructura del ADN, ¿no? Que el ADN es una estructura que tiene una forma dada, esta doble hélice, y que dentro de esta doble hélice hay secuencias se llaman nucleótidos, son unas moléculas, ¿no? Solamente hay 4 tipos distintos y se organizan de distintas formas. A cada una le asignamos una letra, A, C, G o T. Y con esas letras, secuencias de esas 4 letras y combinaciones de esos nos dan quién es cada gen, ¿no?
Pues esto se descubrió, pues una adenina, guanina, citosina. Exacto, sí. exacto. Sí sé, la timina, guanina, sí, adenosina, citosina. Y bueno, pues esto involucró muchos científicos, le dieron el premio Nobel a Francis Crick y James Watson. En gran parte también, pues gran parte del trabajo experimental de este descubrimiento fue Rosalind Franklin. Penosamente ella no obtuvo el premio Nobel, creo que ella murió antes de que fuera otorgado el premio Nobel. El premio Nobel no se puede dar póstumamente, pero bueno, siempre reconociendo que pues fue esta mujer quien lideró gran parte del trabajo experimental para que ellos pudieran publicar lo que fue la estructura del ADN. Este fue el gran hecho porque a partir de ahí en la ciencia se supo, ok, mucho de lo que pasa en las células, en la vida, en los organismos vivos, en un cuerpo humano, por ejemplo, tiene que ver con esas secuencias que están ahí. Se empezó a crear esta idea de que entonces esto es como un mapa de instrucciones. El ADN es como un mapa de instrucciones para la célula para saber qué hacer en distintos ambientes o así. Con esta idea, pues los científicos se obsesionaron como tenemos entonces que generar métodos para ser capaces de medir esos genes o de ver quién es la secuencia de cada una. Se trabajó mucho en los 60s, en los 70s, en los 80s. A partir de los 90s, pues en los 90s estuvo el gran proyecto que fue The Human Genome Project, el proyecto del genoma humano a cargo del gobierno de Estados Unidos. Fue una inversión sin precedentes de cientos de millones de dólares y de mucho esfuerzo científico enfocado en que fuéramos capaces de leer el primer genoma, y el primero que quisimos así leer completamente fue el de los humanos. Ya se estaban estudiando de levaduras, de bacterias, pero se le puso mucho esfuerzo a tratar de completar el genoma humano. Cuando se liberó esta información, Bill Clinton hace un gran acto de presentando, ya somos capaces de leerlo. Eso fue hace 20 y tantos años y se pensaba, bueno, ya que podemos leer un genoma, ya podemos leer cualquiera, y esto era lo único que necesitábamos para entender ya qué pasa en todas las células. Ya comprobamos que no, porque ya acumulamos millones de genomas que leemos y aún así hay muchas cosas de biología que no sabemos. Sí. Entonces nos dimos cuenta de que no todo está en el genoma, que mucho depende del ambiente también. Yo creo que la biología no ha dejado los microscopios, y si me preguntas, creo que la biología jamás debe de dejar los microscopios. O sea, creo que nunca debemos de dejar de ir al laboratorio y de medir las cosas, de comprobar las predicciones de estos modelos, por ejemplo. Y hay una cosa, ¿no? Sobre todo hoy en día, en los tiempos de la inteligencia artificial, necesitamos datos, no solo datos, grandes volúmenes de datos, y no solo grandes volúmenes de datos que valgan la pena, porque hay muchos datos que pueden ser basura, ¿no? Hay que saber qué medir. Sobre todo en eso, pues se vuelve sumamente importante el microscopio y el laboratorio, porque tenemos que seguir generando esos datos para que sigan aprendiendo los algoritmos de inteligencia artificial y todo esto. Pero sí, te puedo decir que sobre todo a principios de los 2000 esa fue la gran revolución. Se le llama la tercera revolución genómica, y ahí se empezaron a desarrollar otras tecnologías que se llaman las tecnologías ómicas. ¿Qué significa ómico? Ómico es viene de un sufijo grecolatino, oma, que significa el todo. Entonces, cuando yo te hablo del genoma o del transcriptoma, significa el todo de los genes, ¿no? Cuando hablamos de datos genómicos, hablamos de tecnologías que nos permiten leer todos los genes, o casi todos los genes que hay dentro de la célula. ¿Organismo? Ajá. Y hoy en día, pues ya tenemos tecnologías, está la genómica, está la transcriptómica, por ejemplo, que se dedica a medir todos los pedacitos de ARN, que es el ADN una vez que se ha transcrito, de leerlo. O también tenemos la proteómica, que son tecnologías que nos permiten medir todos los miles de proteínas que existen adentro de una célula. O metabolómica, todos los distintos tipos de sustancias químicas que hay dentro de una célula. Al desarrollar técnicamente estas tecnologías que son en el laboratorio, hay que hacer crecer células, tomar una muestra, meterlas a centrifugar, separar las cosas. No se dejan los microscopios. Ajá, y meterlos a aparatos que nos dejen medir eso. Pero ya teniendo esos datos, eso revolucionó y creó la necesidad de avanzarle en las matemáticas. O sea, ¿cuáles son los modelos matemáticos y los métodos matemáticos que debemos desarrollar para ser capaces de analizar estos datos? Y algo muy bonito de la biología computacional, que aunque ya estamos hablando de un desarrollo fuerte en los últimos 20, 30 años,
que sigue habiendo mucha libertad porque sigue habiendo muchas preguntas abiertas. Yo como biólogo computacional siempre he sentido mucha libertad de proponer un método nuevo cuando tengo un problema nuevo porque es tal vez algo que alguien no se ha preguntado, entonces tengo la libertad de proponer un método nuevo. A veces fallaré, a veces no, a veces encontraré algo, a veces no, pero me encanta esa libertad de tener muchas preguntas abiertas, muchos retos abiertos y pues de entrarle con mis herramientas matemáticas. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué problemas biológicos actuales no se podrían resolver sin computación? Qué buena pregunta. Y me encanta esta pregunta porque existe mucho también esta noción de que todo puede ser, de que podemos predecir todo. Yo soy una persona que siempre que he trabajado en ciencia lo he hecho desde la parte del modelado, de la simulación, de la computación. Y aunque ese sea mi núcleo de formación, yo no comparto esta opinión de que podemos predecir todo, ¿no? Porque no somos capaces de pensar en todos los posibles fenómenos biológicos. Pero sí, así te lo diría. No creo que seamos capaces de entender todo. Hay preguntas biológicas que a veces tenemos muchos métodos para analizarlo, muchas herramientas, pero el problema no es técnico, sino filosófico. Hay muchos problemas que todo depende de cómo se haga la pregunta, o hay muchos problemas científicos que realmente requieren más un pensamiento filosófico y pensar si la pregunta que se está haciendo es la pregunta correcta. Hay un tema que para mí es hay dos grandes temas que te voy a decir. Dos grandes temas. Ajá, en donde tenemos que hacer mucha filosofía para ser capaces de... Porque técnicamente estamos muy bien, pero nos hace falta más filosofía, más preguntarnos acerca de nuestras preguntas. Y ese gran tema de evolución. La evolución es ¿cómo decírtelo, no? Es un gran principio filosófico, es un gran principio abstracto y metafísico dentro de las ciencias biológicas. Nadie puede medir como tal la evolución, pero podemos medir o analizar distintas manifestaciones de la evolución. Y en el estudio de la evolución ha habido muchas aproximaciones filosóficas, todo depende de cómo pensemos que es la evolución. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Y hay otro que es el problema fundamental filosófico en el cual yo trabajo y yo también pienso mucho, que es el determinismo genético. ¿Qué significa esto? El determinismo genético es el pensar que el genoma nos dice todo lo que va a pasar en una célula. Es decir, que en el genoma están todas las posibles combinaciones o todos los posibles comportamientos de una célula. Y ¿podrías predecir? Exacto, y eso nos llevó mucho a pensar en que cada gen tiene una función. Entonces, por muchos años, sobre todo a los 90s, de principios de los 2000, la gente se dedicó mucho a tratar de investigar cuál es el gen para esto, cuál es el gen para esta característica, cuál es el gen de los ojos azules, cuál es el gen para que un organismo aguante temperaturas altas. Ese tipo de enfoque filosófico, el pensar que un gen tiene una función, nos llevó muy lejos, nos llevó a caracterizar miles de genes, pero como que ya llegó a su tope, porque después nos dimos cuenta como, pues sí son uno que otro gen que tiene una función, pero ya nos dimos cuenta de que más bien las funciones biológicas es cómo interactúan todos los genes entre sí, y no nomás todos los genes entre sí, todos los genes entre sí en un ambiente dado, y el ambiente siempre está cambiando, ¿no? Entonces, filosóficamente tenemos mucho que hacer los científicos y los filósofos de la ciencia en repensar nuestras preguntas y en repensar si las hipótesis con las cuales hacemos investigación son filosóficamente plausibles o no. Entonces, regresando a tu pregunta, yo creo que hay dos grandes problemas en los que no son solo las computadoras, son solo los microscopios los que nos van a resolver la vida, que son evolución y el determinismo genético, y son problemas en los que yo pienso que más pensamiento filosófico es como más pensamiento meta, es decir, ya tienes una pregunta, ahora cuestiona tu pregunta, ¿no? Así como antes de ir al laboratorio o antes de ir a la computadora, hazte la chamba filosófica de preguntar si tu pregunta es una buena pregunta científica o no, por ejemplo, ¿no? Reflexionar, autocrítica, ¿no? Exacto, sí. Ajá. Y pues penosamente, bueno, no penosamente, pero pues es parte, ¿no? Como para dedicarte a la ciencia necesitas tanto entrenamiento, tantos años de estudio, no lo puedes hacer ya de manera alto nivel sin un doctorado, sin un postdoc y así, pues eso toma gran parte de tu vida.
muchos científicos, pues estás tan ocupado educándote y trabajando eso para llegar a ser un científico, que muchos científicos se olvidan de trabajar en la parte filosófica, se olvidan de que en el quehacer científico hay un gran componente filosófico. Una invitación a todos mis colegas científicos a no tenerle miedo a la filosofía de la ciencia, a no tenerle miedo a retar nuestras preguntas científicas. Increíble. Y digamos, estamos viendo el nacimiento de una nueva forma de hacer ciencia basada más en datos que en experimentos. Sí. No creo que estamos viendo el nacimiento, ya estamos ahí. Ya estamos ahí, llevamos rato trabajando en general la ciencia internacionalmente hacia eso. Hay personas que piensan y que han trabajado en eso, en esa dirección de sustituir totalmente los experimentos con simulaciones. Nos ha llevado lejos. Regreso a lo mismo, ¿no? No creo en un futuro cercano deshacernos totalmente de los laboratorios y que todo va a ser computadoras, pero los modelos y las simulaciones nos pueden ayudar y nos están ayudando, y ya desde hace tiempo, a reducir el número de experimentos que tenemos que hacer. Porque el trabajo de laboratorio es muy tardado. Y más allá, el trabajo de laboratorio, cuando trabajas con células vivas, es demasiado tardado porque todo... Imagínate, tú tienes una célula, por laboratorio le quitan un gen, bueno, tiene que crecer y se tiene que reproducir y eso toma días y bla, 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 para empezar a observar cuál fue el resultado de esto. Toma mucho tiempo, la gente se tiene que quedar de noche en los laboratorios y todo eso. Por eso es muy importante que tengamos modelos que te digan como, mira, ya corrimos simulaciones y esas 100 mutaciones no las tienes que hacer, nomás tienes que hacer estas 3, por ejemplo, ¿no? Y si los modelos nos pueden ayudar a eso, pues reducen el tiempo que se tiene que hacer. Probablemente nos lleven a tener más, ¿cómo decirlo? Más hallazgos positivos, más hallazgos como, sí, esto era lo que queríamos encontrar, en lugar de perder tiempo haciendo experimentos que no nos iban a llevar a ningún lugar, por ejemplo. Que ser más objetivo. Exacto, así más objetivo. Sí, así más como... más targeted, pero como tenerlo más en la mira, ¿no? Más enfocado. Esto es lo que quiero investigar aquí. Sí. Y para eso nos ayudan mucho hoy en día. Creo que mi trabajo se enfoca mucho hoy en día. Yo interactúo mucho con gente de laboratorio. En el equipo en el que yo coordino hoy en día, pues hay gente de laboratorio en el que pues yo tengo que hacer simulaciones, analizarlas y decirle a la gente del laboratorio, mira, quiero que vayas a medir esto y esto. ¿Por qué? Porque ya corrí 100,000 simulaciones si quieres y todo esto no lo vamos a como hacer. Doctor Strange, güey. Exacto. Ándale, se ve medio así. Y todo esto no lo vamos a hacer y nada más quiero que vayas y midas esto. Y tu colega de laboratorio siempre va a estar muy contento de decirle, no quiero que hagas 100 mutantes, pero quiero que hagas 2. Uf, ya lo ahorraste meses de trabajo o cosas así, ¿no? Wow. Y bueno... ¿qué papel juega la inteligencia artificial en la biología actual? Lo acabas de mencionar. Está de moda. Está de moda. No solo desde hoy. En realidad, pues la inteligencia artificial ya tiene décadas. Y en la biología computacional ha estado ahí desde sus inicios. Pero ahora ya tenemos otro tipo de modelos de inteligencia artificial ya mucho más poderosos y mucho más predictivos. La inteligencia artificial es parte de mi trabajo del día a día, por ejemplo. No solo usar herramientas, sino hacer nuestros propios modelos de inteligencia. Ahora sí que hacer nuestros propios ChatGPT. Sí. Así para... Jarvis, yo así lo veo. Ándale, exacto. Jarvis. Programar nuestros... Más referencias de Marvel. Así. Exacto, ándale. Así. Pero nosotros tratar de hacer el que te contesta preguntas biológicas, ¿no? No el que me diga cómo está el clima hoy. O sea, uno enfocado en preguntas biológicas, ¿no? Sí lo usamos mucho y sobre todo es muy importante la inteligencia artificial porque tenemos tantos datos que a veces no sabemos qué hacer con ellos y tal vez algoritmos de inteligencia artificial nos pueden ayudar a ver hacia dónde ir y a descartar posibilidades. También hay muchos riesgos porque la inteligencia artificial se confunde. Existe este término en la inteligencia artificial que se llama alucinaciones, que es similar a las alucinaciones de una persona, ¿no? Cuando típica, tú le vas y le preguntas algo a ChatGPT y te quedas un rato platicando con ChatGPT y de repente se empiezan a poner raras las respuestas, así como ya te empieza a decir cosas como que, esto ya estuvo medio raro. Es cuando ya empieza a alucinar el modelo. Y es una característica, siempre van a alucinar los modelos de inteligencia artificial porque también tienen que tener libertad para crear algo nuevo o seminuevo.
Entonces el científico tiene que estar siempre ahí muy cuidadoso de no solamente es más inteligencia artificial. Tener pensamiento crítico ahí clavado, ¿no? Cuándo sí, cuándo no, y qué tipo de inteligencia artificial vamos a usar y para qué no, por ejemplo, ¿no? Pero no sería un gran error como negarle la entrada a la inteligencia artificial. Ya está, ya es parte de la biología computacional y pues la tenemos que usar, pero usar responsablemente. Y pues sí, es una gran herramienta. Bueno, lo acabas de decir, ¿no? ¿Puede una máquina entender lo que es la vida? No. No, y no sé si alguna vez, en algún momento va a ser posible. No sé si en algún momento va a ser posible. Tampoco me gustaría decir que no va a ser posible, pero desde el concepto que tenemos de máquina y de algoritmo, eso no creo que la máquina genere entendimiento como tal. Están empezando conciencia, exacto. Está avanzando muy rápido la inteligencia artificial, entonces tal vez esta respuesta mía va a envejecer mal. Ya veremos, ¿no? Pero por el momento no creo que lleguemos a ese punto. Y siempre está la pregunta siempre, ¿no? ¿Qué tanto la inteligencia artificial va a desplazar al trabajo humano? Pues sí hay campos donde lo está haciendo. En la ciencia lo está haciendo mucho desde el análisis de datos, pero y aquí es donde me gusta, ¿cómo decirlo? La esencia de lo que es ser un científico. Los científicos a veces pensamos que son personas que saben muchas matemáticas y saben qué hacer, o son personas que son muy hábiles con microscopios y laboratorio y saben qué datos tomar. Y sí, para eso es nuestro entrenamiento, pero cada vez más la automatización y la computación están tomando esas tareas. Pero hay algo en lo que no nos puede reemplazar todavía ningún algoritmo. La inteligencia natural, la capacidad de hacer preguntas que no existían. Más allá de hacer preguntas que no existían, la capacidad de hacer una pregunta y luego dudar de mi pregunta. Y si hacemos eso de forma sistemática y crítica, eso es la creatividad humana. Y la ciencia siempre tiene un gran componente de creatividad humana y ese componente estamos aún muy lejos de sustituirlo. Entonces creo que todavía hay chamba por un rato muy largo para las personas que están en ciencias y en ciencias biológicas así. No significa negarle la entrada a la inteligencia artificial, más bien es integrarla y usarla para potenciar nuestro trabajo. Bueno, ¿se podría simular completamente un organismo vivo en una computadora? No. Pero no significa que no estemos tratando de hacerlo. O sea, como creo que en la ciencia somos muy conscientes de nuestras limitaciones y eso no nos para. Eso no nos para seguir tratando de ir más lejos. En el proyecto en el que yo trabajo actualmente, mi trabajo es en Estados Unidos, pero vivo acá en México. Y es con un equipo muy grande de científicos, con ya dependencia, pues ahí es una integración entre distintos laboratorios, distintas compañías y coordinado por el gobierno federal estadounidense. Y pues se puso junto todo este gran equipo porque estamos haciendo un humano virtual. Estamos haciendo... Suena muy ambicioso, ¿no? Ya yéndonos un poquito más abajo, estamos modelando distintos tipos de células en distintos órganos del cuerpo humano, hígado, riñón, intestinos, distintas células de la sangre, en el contexto de la toxicología y la farmacología. Siempre se están desarrollando nuevos fármacos en la investigación y en la industria, pero a cada nuevo fármaco hay que hacer miles de pruebas y antes de ir a las pruebas clínicas con los humanos van a haber pruebas animales y ahí en esas pruebas animales van a morir miles de ratones, por ejemplo, y pues sí, cruelmente, así y en serie y en masa y bla, bla, bla. Que eso ya es otro rollo, ¿no? La ética de la investigación científica. En este gran proyecto que estamos, pues va encaminado a qué tanto podemos avanzar en este humano virtual para que ya no tengamos que matar tantos de estos ratoncitos y nos podamos ir más rápido a las pruebas clínicas o incluso hacer las pruebas clínicas pues más enfocadas y hacer menos y afectar a menos pacientes, por ejemplo, ¿no? Como hacer la investigación en farmacológica y toxicológica un poco más dirigida, más rápida y más precisa y evitar los malos experimentos. Pero si no... voy a regresar a la pregunta, que es
que si vamos a ser posibles de simular totalmente el cuerpo o una célula, tejido por ejemplo, vivo. o tejido. Todos nuestros esfuerzos están ahí, se están invirtiendo en muchos proyectos en México, en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo para avanzarlo. Este en el que yo estoy pues es uno de los más grandes que ha habido en la historia de simular el cuerpo humano. Y aquí ya viene mi reflexión filosófica personal como doctor Iván Domenzain, que es la vida es un fenómeno muy complejo. Ni siquiera tenemos una definición completa y consensuada de qué es la vida. ¿Cómo quieres explicar algo en su totalidad y simularlo en su totalidad que ni siquiera has definido en términos de tu propio lenguaje? Entonces, para llegar a simular algo en su totalidad, es un ciclo, pues no quiere decir que el concepto tenga que estar primero que los resultados. A veces los resultados te van a sugerir nuevas ideas para modificar el concepto. Pero voy a lo que sigue, o voy a lo que ya había dicho más bien. Nos hace falta mucho repensar las preguntas biológicas para ser capaces de llegar a simular más de esa célula, más de ese cuerpo. Al final de cuentas, la ciencia es lenguaje, no solo matemáticas, enunciados también. Y tenemos que avanzar más en estas definiciones para saber qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que queremos simular, porque eso no está definido totalmente. Y eso me encanta, o sea, aparte de ser un biólogo, me encanta que estamos dedicando nuestras vidas a estudiar algo que no tenemos totalmente definido. Así como no sé, un físico nuclear, pues se dedican mucho a analizar la radiación que emana de los núcleos atómicos, y el átomo está definido, ¿no? El átomo sabes que estás estudiando. En la biología, pregúntale a cualquier biólogo qué es la vida. Que justo voy a decir. Y ningún biólogo te va a dar la vida es esto. No. Sí. Te vamos a soltar una pregunta, una reflexión de 5 minutos de que yo qué pienso que es la vida, ¿no? Y como no hay una definición formal, pues está ambicioso pensar que vamos a tener una simulación total de qué es la vida, ¿no? Entonces, falta mucho también desde la definición para que podamos seguir avanzando también hacia la simulación. Y ya, si sí o si no, quién sabe, a mí me gusta pensar a veces que no, me gusta pensar a veces que en la vida ocurren fenómenos que escapan al lenguaje. Y esto ya está muy filosófico, así, pero pues me gustaría dejarlo por ahí, ¿no? Creo que hay fenómenos que siguen escapando al lenguaje y que la evolución del lenguaje humano también nos dará resultados a nivel de preguntas, de nuevas preguntas. Tal vez nuevas preguntas nos llevarán a nuevos modelos, a nuevas simulaciones y a algo más avanzado. Y a lo mejor esto nunca termina, a lo mejor nunca vamos a ser capaces de simularlo todo, pero moriremos en el intento. Justo, sí. Ajá, sí. Claro que sí. Justo. Sí. Ok. Vamos con unas tremendas preguntas un poco polémicas por ahí. Échalas. Esta tiene que ver mucho con la genética también. Uh-huh. Y ¿estamos jugando a ser Dios al modelar y modificar sistemas biológicos? ¿Ustedes qué opinan? Oh, wow. De que te crees Dios jugando, haciendo modelos. Ahora todo depende de quién le preguntes, ¿no? ¿Qué es Dios? Soy ateo desde que soy niño. Entonces yo individualmente no creo en un Dios. Y nunca no sé, tengo casi toda mi vida sin creer en un Dios. Desde mi punto de vista, a mí no me hace falta Dios para dar explicación o para tratar de entender mi lugar en el mundo y el lugar de la vida en el mundo y en el universo. Tampoco creo que la ciencia lo va a explicar todo. La ciencia solo es una aproximación a... Desde mi punto de vista, a mí no me hace falta la explicación de un Dios, y también creo en el azar, por ejemplo, y en el caos, y sí, que... Entropía. Ajá, por ejemplo. Tampoco tengo las herramientas para desmentir ninguna corriente teológica ni religión, y no es mi intención. Creo que soy bastante respetuoso de las distintas explicaciones del mundo y del universo y de su utilidad. Ya en un sentido práctico, en el supuesto de que hubiera un orden universal y que le dio a la vida el cauce que tiene que tener, es decir, que esto estuvo puesto por
Dios o por una energía superior en el universo. ¿Estamos jugando nosotros a modificarla? Sí estamos jugando a modificarla, pero porque los científicos... Creo que la respuesta se pone muy controversial cuando hablamos de la vida, porque la vida es algo que pues nosotros estamos vivos y pues nos atañe moral y éticamente la vida, ¿no? Pero pues el trabajo del científico es, está la naturaleza es, entonces yo voy a tratar de entender lo poquito que pueda a través del lenguaje y de medir y de observar la naturaleza. Y para hacerlo los científicos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que agarrar un pedacito de naturaleza o un fenómeno de naturaleza que van a observar. Los biólogos, células o un animal o lo que sea. Los físicos podrá ser un material, un átomo, algo así. Los químicos, sustancias químicas. Cada quien su pedacito de naturaleza que vaya. Pero el científico para estudiar, digo él, la científica, les científicos, quien se dedica a la ciencia, para estudiar un pedacito de naturaleza, ¿qué es lo que hacemos? Molestas, perturbas, agarras tu sistema, aíslas tu sistema, puede ser tu átomo, tu sustancia, tu célula. Lo que tienes que hacer es perturbar, encontrar una condición que saque eso de su estado natural, tener una hipótesis de qué es lo que tú estás esperando observar cuando perturbas el sistema. Y una vez que tú perturbaste el sistema, es decir, por ejemplo, una célula sería molestarla, ¿no? Como, pues yo sé que esta célula crece bien a esta temperatura, ¿qué pasa cuando le subo la temperatura? O la disminuyo. Para irlo a hacer, tengo que tener una hipótesis, ¿no? Yo creo que va a pasar esto y esto y esto. Diseño un experimento, voy al laboratorio, perturbo, y a través de esa perturbación ya veo si sí pasó lo que pensaba o no pasó lo que pensaba, ¿no? Y ese es más o menos un poquito el método científico. ¿A qué voy con esto? La investigación científica siempre modifica la naturaleza. Siempre busca modificar la naturaleza para entender qué pasa. Entonces esto de jugar a Dios, pues es que lo llevamos haciendo desde el principio de la ciencia. Solamente que con distintas cosas. Con piedras, con agua, con sustancias químicas, depende de qué estés estudiando. Se vuelve un poquito más sensible la pregunta cuando ya es de vida, ¿no? Porque es molestar a una célula, molestar a un animal o a un cuerpo humano, esto, ¿no? Entonces, pues tiene que ver mucho con la ética científica. Aquí la pregunta. Ajá. Y... sí, si quieres seguimos. Ok. Precisamente aquí entra un tema de ética. ¿Es ético usar datos genéticos de millones de personas para entrar en algoritmos? Entrenar algoritmos. Antes de decir que es ético, quisiera decir otra cosa, que es necesario. Es necesario, no puedes... Es un gran error entrenar algoritmos con poblaciones muy reducidas, ¿no? Y esto nos ha llevado a grandes problemas en la ciencia, ¿no? Así como en la farmacología existe un gran problema que es porque el mundo es patriarcal, porque el mundo es machista y eso. En la historia de la ciencia, la mayor parte de estudios médicos y clínicos tienen una sobrerepresentación de pacientes hombres, por lo regular. Y la biología del cuerpo femenino sí está mucho menos estudiada que la biología del cuerpo masculino. Y eso es una realidad. Es una realidad porque todos los estudios en todos los países han estado históricamente sesgados. Hoy en día se trabaja mucho más en tratar de hacer consorcios de pacientes para tomar datos más equilibrados, por ejemplo, que representen distintas poblaciones. Y entre más poblaciones representes, más diversidad sexual, más diversidad genética, más diversidad... entre más variables de muestreo, dices. De etnicidad, por ejemplo, incluir humanos de distintas etnicidades, de distintos lugares del mundo, poblaciones, poblaciones asiáticas, europeas, americanas, poblaciones africanas. Entre más diversos sea, más generales... Entre más diversos sean nuestros estudios, más ricos son nuestros datos y más generales son las conclusiones que podemos llegar a alcanzar a través de esto. Entonces, a lo que voy, si queremos alcanzar buenas conclusiones y generales, sí o sí tenemos que hablar de millones de datos, de millones de personas, si es posible. Entonces eso es necesario. Aquí ya viene la pregunta ética. Y la pregunta ética tiene muchas vertientes o muchos ángulos. Todo depende del para qué y todo depende del quién. ¿Quién controla esos datos? Y esto es muy controversial. La ciencia, en nivel de instituciones, pues sigue siendo muy influida por las decisiones políticas, por los programas
pero las decisiones políticas de alguna forma tienen cierto diálogo con la sociedad. La sociedad en distintas sociedades democráticas puede incidir sobre las decisiones políticas. La cuestión se pone más complicada cuando ya hablamos de cuando son compañías quienes son los dueños de estos datos, porque eso ya no es totalmente transparente ante la población y una compañía tiene la libertad de decidir qué hacer con esos datos o de comercializarlos. Y sí está pasando, sí está pasando. Entonces aquí hay muchas compañías, por ejemplo, que te ofrecen kits para que tú mandas tu saliva y ellos te regresan un análisis de tu genoma y te pueden decir como, mira, tienes como genética parecida a las de estas personas del mundo, a las de estas personas. Es decir, te pueden dar como un mapa de tu ADN, tiene tanto por ciento de nativo americano, tanto por ciento tal. Son aproximaciones, no significa que sea exacto. Pero estas compañías, a través de darte ese servicio, pues lo que están haciendo por atrás es una gran base de datos de millones de personas que ningún otro instituto de investigación tiene. Siempre es difícil atraer voluntarios a tus estudios de investigación públicos porque no hay un incentivo, ¿no? No hay un incentivo así como te voy a pagar. Ajá, si tú quieres ser voluntario, ¿no? Las compañías te ofrecen, las compañías no tampoco te van a pagar, las compañías te cobran, pero te ofrecen el incentivo del marketing, ¿no? ¿Cómo te vendo este producto? Y estas compañías lo que están haciendo es como, mira, tú me vas a dar tu información y yo te voy a decir todo esto que es el producto que yo te vendo. Entonces las personas voluntariamente están pagando para dar esa información. No quiero decir que está mal ni está bien, pero sí abogaría a que este tipo de compañías, este tipo de colecciones ya privadas de datos, tienen que ser altamente reguladas. Y se tienen que crear nuevas leyes, porque esto no es... Tenemos muchas leyes sobre protección de privacidad de datos en la red, por ejemplo. Hay leyes que nos protegen en la red y eso. También se violan muchos derechos y eso, ¿no? Pero hay leyes de protección de datos, ¿no? Cuando tú entras a sitios web tienen la obligación de demostrarte que están generando cookies y que hay generación de datos por detrás, ¿no? Y siempre te sale una advertencia, ¿no? Y tú puedes aceptar o rechazar las cookies de un sitio web, ¿no? ¿Por qué? Porque hay leyes que fuerzan a los sitios web a que te tienen que, por lo menos tú estás enterado de que te estoy absorbiendo datos, ¿no? Yo creo que tenemos que crear más leyes, más estrictas, más reguladoras sobre cuando ya estamos hablando de datos genómicos en compañías. Porque pues si pueden ser utilizados, no necesariamente a nivel de alterar poblaciones, no tenemos el nivel de ahorita de crear humanos sintéticos que son, no sé, no vamos a nadie tiene, ningún laboratorio ni gobierno tiene la capacidad de tomar datos genéticos y ser capaz de crear el superhumano nazi, así el nuevo el supersoldado nazi. No tenemos esa capacidad. No significa que no la vamos a tener. Sí. Esa es otra. Aún. Entonces, por eso hay que estar preparados con marcos legales que regulen esas cosas, que regule quién va a usar esa información, cómo se va a usar y para qué se va a usar, para qué sí se puede usar y para qué no te puedo pedir datos genómicos. Esto ya es la inclinación política de cada quien. A mí me encantaría un mundo donde no pudiera haber propiedad privada sobre datos genómicos. A mí sí me gustaría un mundo donde una compañía privada no pudiera tener propiedad de eso. El mundo no es así y sí se permite que las compañías privadas tengan, y yo no lo voy a cambiar como individuo o no tengo el poder para hacerlo. Entonces, si no se puede cambiar eso por el momento, sí nos podemos preparar a nivel de discusión social. Es responsabilidad también de los científicos ayudar a que la población nos eduquemos más en esto. Porque nada sirve que nada más los científicos discutamos con los políticos, ¿no? Es la sociedad en general la que tiene el poder de discutir estas cosas y la que tiene el poder de impulsar nuevas leyes o pedir y demandar nuevas leyes y nuevas regulaciones. Entonces, aquí los científicos tenemos que hablar más. Gran espacio por ejemplo, ¿no? Para poder traer estos temas, alcanzar a la sociedad en general, hablarlos así en las cervezas con tus amigos o lo que sea, ¿no? Pero no tenerle miedo a nosotros científicos a educar un poquito, no educar a la población, sino como a establecer diálogo con la población que no se dedica a esto. Darle a conocer lo que está pasando, ¿no? Y para que tengamos a nivel ya de sociedad civil, pues un diálogo un poquito más informado y sepamos cuáles son los tipos de regulaciones. Tenemos que saber cómo nos podrían afectar estos datos, por ejemplo, o la propiedad privada de estos datos. Sí. Y pues primero hay que saber para después demandar. Precisamente va la siguiente pregunta.
las grandes empresas tecnológicas están tomando control de la biología o de estos datos, por así decirlo. Así es. Así es. Sí, lo acabas de decir. Y aquí, sí, tal vez la compañía más grande que existe ahorita en el mundo de esto es 23andMe, que han sido los más exitosos con estos kits en los que tú das una muestra de saliva, por ejemplo, y ellos te dan resultados sobre tu genoma. Entonces sí, las bases de datos es difícil decir porque también existen grandes bases de datos sostenidas por gobiernos. Algo de lo que no nos tenemos que olvidar como sociedad es de seguir, de no perder la vista ahí y de que las bases de datos públicas sigan siendo públicas. Porque hay mucho acecho y ya va a haber compañías queriendo privatizar y siempre queriendo comprar los datos y que no sean públicos y que ellos solamente puedan tener el monopolio sobre esos datos. La sociedad civil tiene que luchar para que las bases de datos públicas permanezcan públicas. La más grande de datos biológicos está en Estados Unidos, es NCBI, que tiene hoy en día millones y millones de genomas depositados. Hay bases de datos mexicanas, por ejemplo, muy enfocados a la biodiversidad mexicana. Hay una gran base de datos de variedades genómicas de maíz, por ejemplo. Así como cada país tiene sus distintos intereses para qué hacer estas bases de datos. Hay grandes bases de datos en Europa, a nivel de Unión Europea, y la revolución está en China, así donde se están creando grandes bases de datos genómicas es en China, y donde está habiendo gran generación de bases de datos en China. Pero China, estamos hablando de un sistema económico político totalmente distinto al de Europa y Estados Unidos, donde es más fuerte el Estado como tal y la propiedad colectiva o pública de las bases de datos que la propiedad de las compañías, cosa contraria a como es en Estados Unidos y en Europa, que son las compañías quienes tienen grandes libertades de tener propiedad privada. Son dos formas políticas totalmente distintas y opuestas. No estoy diciendo que uno está bien y uno está mal. Yo personalmente di mi opinión de dónde poner el ojo y dónde recomiendo a la sociedad civil que nos pongamos más pilas, ¿no? Lo que ya es público y toda esa información de millones de genomas que está ahí pública, luchemos porque siga pública. O sea, como... Ok. ¿Podría la manipulación genética guiada por IA salirse de control? Sí, podría salirse de control. Y tenemos... voy a dar un ejemplo que es... Bueno, cómo está el mundo ahorita, ¿no? Ahorita pues hay varias guerras siendo live streameadas por social media. Y pues algo que ha estado pasando en las últimas semanas es que estamos tal vez en el primer conflicto bélico de gran escala que está siendo llevado por inteligencias artificiales. Estamos en un conflicto bélico donde, a base de misilazos, el conflicto que hay en Irán, la invasión o la intervención norteamericana e israelita que está habiendo en Irán, Estados Unidos e Israel usando sistemas de inteligencia artificial para bombardear Irán, para defenderse también de los bombardeos de Irán, e Irán también usando inteligencia artificial para regresar los bombardeos. Fue muy controversial hace 2-3 semanas unos contratos que había con un modelo de inteligencia artificial o Claude de Anthropic, que tenía contratos con el Pentágono y estaban desarrollando inteligencia artificial para bombas, para todo esto. Y el Pentágono tenía una petición que fuera: quítale los filtros humanos, que ya no sea necesario que un humano diga sí o no a esta decisión, que la inteligencia artificial solita... La inteligencia artificial siempre te puede hacer el análisis y decirte aquí es donde se debe bombardear. Sí. Entonces lo que el gobierno de Estados Unidos le pidió a Anthropic fue: quítale el filtro humano y ya no quiero que haya ningún humano teniendo el botón final de sí o no, que la inteligencia artificial solita... Y ahí es donde se sale de control. Y ya ha pasado. ¿De qué autogol te imaginas? Así. Con el genocidio que está ocurriendo en Gaza y toda la intervención de Israel, pues ya se han documentado muchos casos de bombardeos donde la inteligencia artificial decidió que en esta escuela y pum, se mataron niños. La inteligencia artificial decidió que en este barrio y pum, no eran combatientes, eran familias, ¿no? Y pues la está cagando la inteligencia artificial, y con algo tan sensible como las vidas humanas ya directamente, ¿no? Me fui al extremo de qué es lo más crudo que está pasando hoy en día por dejar a la inteligencia artificial libre. Bueno, nada más para terminar la anécdota del modelo de inteligencia artificial. Este modelo... bien zarra, como dicen aquí. Y esta compañía Anthropic decidió, no le entramos a eso súper bien. ¿Quién sí decidió entrarle? ChatGPT.
OpenAI dijo como, ellos no quieren, nosotros sí. Entonces, bueno, para todos los usuarios de ChatGPT, pues ya este está siendo usado para decidir sin filtros humanos bombardeos en el Medio Oriente, ¿no? Sí, a ese nivel. Me fui a lo drástico. Sí. Ahora regresémonos a la biología y a la... Temas geopolíticos. Exacto. Sí. Inevitablemente así es, ¿no? Y tiene que ver, y en la ciencia tiene que ver con eso porque también la ciencia depende de decisiones políticas, económicas y requiere mucho dinero para funcionar. Sí. Ahora, yéndonos a la ingeniería genética y a la IA y eso... No, yo sí quiero filtros humanos, yo sí quiero científicos todavía gastándose tiempo y conflictándose en su cabeza para saber si una modificación genética se tiene que hacer o no. Y no solo científicos, lo padre de la ciencia también y de la ciencia pública, cuando haces ciencia para instituciones públicas en universidades y en centros de investigación, siempre dependes de financiamientos públicos. Y en los financiamientos públicos, para obtenerlos, siempre hay que tener una discusión y una justificación ética de por qué vas a hacer lo que tienes que hacer. Y siempre hay que escribirlo y siempre hay que planearlo y todo esto. Y así me gusta que sean las cosas. Así, o sea, me gusta que sigamos siendo los humanos quienes pensamos en estas implicaciones éticas, escribimos nuestros disclaimers o así éticos y que nos fuerzan a pensar en estas cosas, ¿no? Entonces, ¿se puede salir de control? Sí se puede salir de control porque ya nos lo está enseñando la inteligencia artificial en tecnología militar, que sí se puede salir de control, que las consecuencias sí son las peores. Y esto también puede llegar a nivel de organismos. Ya se hace la inteligencia artificial para automatizada y hay robots haciendo ingeniería genética. Esto se usa mucho, existe el concepto de biorefinería, que son centros donde ya hay un robot o robots que tienen células y que hacen experimentos y solitos deciden qué modificaciones genéticas van a hacer, las hacen, crecen los organismos, les vuelven a tomar datos y el robot está haciendo eso de forma automatizada mucho más rápido que humanos. Esto existe, pero con bacterias. En algunos lugares tal vez ya con células mamíferas, son células extraídas de algún ratoncito o algo así, no matándolos, pero extrayendo un pedacito. Esto ya existe. No hay ningún país que permita como tal, por tratados internacionales, la experimentación directa en humanos. Ya pasó. Hubo un caso de unos bebés en China que nacieron ya con modificaciones genéticas hechas por un científico, y esto fue un caso muy controversial. La persona fue a dar a la cárcel. Fue a dar a la cárcel, perdió su posición académica y eso, y tenía que pasar porque fue ilegal. Me gustó mucho cuál fue la reacción internacional en ese momento cuando eso pasó. Eso fue en tiempos de la pandemia, creo, cuando recién empezaba la pandemia. Fue el caso de los CRISPR babies en China. Pero la comunidad internacional científica se indignó mucho y pidió acción rápida y pasó a acción rápida, y eso me gustó. No sé si vamos a hacer esto en un futuro cercano, porque sí veo muchas presiones, sobre todo por el ambiente geopolítico actual, de presionar para el uso y la automatización de la IA cada vez más rápido. Pero por el momento no creo que en los años... en el futuro cercano, en lo que nos queda de los 2020, por ejemplo, se haga directamente en cuerpos humanos. Pero sí se está haciendo a nivel de microbios o a nivel de células individuales. Y sí hay que ponerle candados. Mi opinión personal es, pongámosle los candados legales necesarios para que esto no se salga de control. Bueno, y ya como temas de sociedad y futuro. La biología computacional va a cambiar la forma en que entendemos la evolución. Sí. Creo que no la ha cambiado. O sea, como la ha expandido. Hasta el momento la ha expandido y la ha complementado. La ha llevado... También algo que teníamos en la evolución es bien bonito tirarle un vistazo a la historia del estudio de la evolución, ¿no? El concepto de Darwin sigue muy vigente. Sigue muy vigente. Aún se sigue citando. Sí, ya vamos casi para 200 años de ese concepto. Es un gran hecho en la ciencia eso, porque este gran concepto de esta fuerza casi metafísica que se llama evolución, se la imaginó esta persona viajando de isla a isla en un barco, viendo animales, viendo tortugas, viendo pájaros y diferencias entre isla a isla. Obviamente fue muy controversial cuando nació, porque ¿y cómo lo compruebas?
¿Y cómo lo compruebas? ¿Y cómo lo compruebas? Entonces tenemos 150, casi 200 años acumulando y acumulando evidencia para probar, ¿sabes qué? Pues parece ser que medio sí era correcto o que no nos estaban diciendo mentiras, que este principio de evolución sí existe, ¿no? Que la biología, que las formas vivas siempre están evolucionando. Y simplemente que ahora lo podemos medir, ahora lo podemos ver, ahora lo podemos modificar si queremos. Existe el concepto de la evolución dirigida en el laboratorio y eso sí lo podemos hacer en el laboratorio, ser capaces de tener células y presionarlas para que evolucionen en una dirección dada. Eso sí lo hacemos en el laboratorio. Por ejemplo, se llama ALE, Adaptive Laboratory Evolution. Evolución adaptativa del laboratorio. Así Me suena a lo de que apagan un gen, ¿no? No es de que... Eso ya es un poco más, eso ya es más preciso, eso ya es ingeniería genética. Cuando ya podemos ir adentro de una célula y decir, este se apaga o este le subimos el volumen, o incluso meter genes nuevos. Algo que hacemos mucho en ingeniería metabólica, por ejemplo, es, yo tengo esta levadura o esta bacteria, pero hay una planta que produce una sustancia de mucho interés. ¿Qué pasa si el gen responsable de producir esta sustancia lo meto en una bacteria? Y eso sí lo hacemos. Así capaz mezclamos genomas hoy en día, y eso es la biología sintética, es la que nos da los métodos para hacer eso. Meterle un pedazo de un genoma que no era tuyo a una célula, ¿no? Eso sí y a lo ver podemos qué usar. sale. Ajá. Sí lo podemos usar, sí lo podemos hacer. Sí, pero... Ay, creo que ya me desvié un poquillo. No, pero Sí. está bien. ¿De qué? ¿Pero en qué estamos? No, sí. Sí, repíteme la pregunta otra vez. Era... a ver, espera. ¿La biología computacional va a cambiar la forma en que entendemos la Pues evolución? la está complementando. Para mí... Ya a título personal, pues yo tenía un entendimiento de la que era la evolución y generé otro entendimiento totalmente distinto, más general y más cabrón, diría yo, así, cuando ya le entré a lo computacional, porque ya es comprobarlo, ya es medirlo, ya es proponer modelos, ya no es nomás algo que nos imaginamos, es algo que sí estamos prediciendo, que sí estamos observando, así. Tal vez de los artículos científicos que yo he publicado, el que más me ha gustado escribir fue uno que hice sobre evolución en levaduras y sobre cómo han evolucionado distintos mecanismos de tolerancia al estrés en levaduras. Por ejemplo, esa fue tal vez la historia que a mí más me gustó trabajar. ¿La va a cambiar totalmente? No lo sé, pero me gustaría pensar que sí nos puede ayudar a... Ajá, y también me gustaría pensar que este concepto que tenemos de cómo pasa la evolución va a cambiar porque la ciencia no le tira a encontrar la verdad. La ciencia... Bueno, yo diría lo siguiente, si una persona que se dedica a la ciencia te dice que la ciencia tiene como objetivo encontrar la verdad, yo creo que esa persona no es un científico serio, porque la ciencia no pretende encontrar la verdad. La ciencia pretende crear una narrativa y crear explicaciones de qué es la realidad y qué es el universo. Y entenderla, ¿no? Y pretendemos crear explicaciones plausibles o posibles, entendiendo que no tenemos la capacidad de explicar el todo. Entonces siempre es una empresa o una actividad que nunca se termina. Y eso es lo bonito de la ciencia. No vamos a decir la verdad, pero vamos a decir que es posible que pase. Y siempre nos equivocamos. Y está bien bonito equivocarte porque eso te hace avanzar. ¿La biología computacional va a cambiar nuestro entendimiento de la evolución? Yo creo que sí. Y que venga. Que venga para seguir repensando este concepto, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué riesgos existen si esta tecnología cae en manos equivocadas? Mencionaste lo de la guerra, ¿no? Simón, sí. Pues hay un gran problema, ¿no? Que es la ciencia nunca existe en un vacío ideológico, ¿no? La ciencia siempre depende de una ideología, de un contexto político y de un contexto económico. ¿Y cuál es la ciencia que se hace? Depende de dónde hay dinero y a dónde le están tirando dinero los gobiernos y las compañías. Entonces hay muchos científicos que pues tienen preguntas muy interesantes, pero no hay dinero para esas preguntas. Ahorita hay mucho dinero en la ingeniería genética y en la IA, hay mucho dinero y por eso también hay muchos riesgos de que se vaya para lugares feos. Y a lo que voy con que la ciencia nunca está en un vacío ideológico, pues recordemos que vivimos en un mundo con muchos sesgos ideológicos, ¿no? Vivimos en un mundo con
Hace poco estaba hablando, por ejemplo, del sesgo machista y patriarcal, que nos ha llevado a generar datos mucho más para hombres que para cuerpos de sexo femenino, por ejemplo, ¿no? Y por ende tenemos grandes problemas explicando la salud femenina, por ejemplo, la salud reproductiva femenina estamos en pañales de explicar, el sistema inmune de las mujeres estamos en pañales de entender, pero entendemos muy bien el del hombre, por ejemplo, ¿no? Así, porque por los sesgos culturales. Entonces aquí a lo que voy es como, es peligroso esto de la ingeniería genética, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo muy patriarcal y en un mundo muy racista. El racismo y ahorita se está viendo muy... ¿Cómo decirlo? En vivo. Lo estamos viendo en redes sociales, ¿no? Internacionalmente. Sí. Internacionalmente. Sin poner el dedo en un lugar del mundo, el racismo está muy vivo y está alimentando discursos de odio y está alimentando... Y las sociedades están siendo manipuladas mucho con estos argumentos para justificar guerras, para justificar políticas, para justificar cosas así. Y existe mucho esto de que, bueno, entonces todo en la biología está este sesgo, ¿no? Del determinismo genético, el cual decía que yo combato como científico y filosóficamente. Está este sesgo de pensar de que todo está dictado por los genes. Entonces creo que hoy en día las poblaciones, las sociedades civiles en general son muy propensas a caer en un discurso de, ¿sabes? Creo que tenemos mucho riesgo de caer en este discurso de mejorar la raza a través de la ingeniería genética. Y eso es una tontería y creo que no tenemos la capacidad de competir contra la evolución. No hay nada más rápido, más universal, más general que la evolución. No hay ningún laboratorio que sea más efectivo que la evolución natural, eso sí. No hay ningún proceso artificial o científico, lo que sea más efectivo que la evolución natural. ¿Por qué? Porque no la entendemos totalmente la evolución natural. Pero si las poblaciones que ya somos, las sociedades que ya son racistas, que ya piensan que las cosas se pueden controlar con los genes, pues es esta típica anécdota, ¿no? De pensar que, pues sin problemas, yo puedo pensar que hay grupos sociales que van a estar dispuestos a invertir en un proyecto o a pagar por hacer ingeniería para que sus hijos tengan ojos azules. Así. Y eso sería un gran problema humano, que empezara a haber una sobrepoblación de solamente ojos con azul, gente con ojos azules. ¿Por qué? Porque esa es una mutación para un ambiente dado y no todos los humanos pueden tener ojos azules. Y si todos tuviéramos ojos azules, pues algunos empezarían a desarrollar algunos problemas de salud por no vivir en el contexto adecuado para eso. Por ejemplo, ¿no? Así como por ejemplo. Entonces pero sí creo que las sociedades ahorita somos muy vulnerables a caer en estos discursos y en estas trampas, y por eso pues hay que seguir trabajando nosotros como científicos en tratar de informar más a la población de que esto no es A a B, ¿no? Te mueve un gen y ya te cambian los ojos, ¿no? ¿No? Y también de decir, ¿y si para qué queremos eso? Porque si hiciéramos eso nos meteríamos en muchos problemas, ¿no? Lo más sano para la evolución de cualquier especie es la diversidad. Entre más diversidad haya, más rico es el proceso evolutivo, más sano y más chances o probabilidades de sobrevivir y proliferar tiene una especie. Es decir, entre más distintos nos vemos todos los humanos los unos de los otros, más sano está nuestro proceso evolutivo, más probabilidades tenemos los humanos de seguirnos adaptando a un medio que cambia, por ejemplo ahora con cambio climático, eso. Sería un error de querer hacer a todos los humanos verse igual o de una raza en específico. Para terminar esta pregunta me gustaría traer una anécdota y existe esta técnica revolucionaria que se llama CRISPR, que son las tijeras para edición genética. Sí, justo. En clase la estábamos comentando otra vez. Es un descubrimiento pues relativamente nuevo en los 2000, en las décadas de los primeros de los 2000, pues se trabajó mucho en eso. Dos mujeres, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, una en una universidad en Suecia y la otra desde una universidad en California. Y Jennifer Doudna, las dos recibieron el Nobel por esto. Y Jennifer Doudna se ha dedicado mucho a la divulgación y a hablar sobre esto, ¿no? CRISPR le dieron el Nobel, tal vez estoy equivocado, no recuerdo bien, pero creo que fue en el 18, por ahí, y el descubrimiento había sido apenas unos años antes. Y es algo muy reciente, pero a la vez ya todos los laboratorios serios de ingeniería genética en el mundo lo hacen a través de CRISPR. O sea, no fue algo que tardó 20 años en impactar al mundo, no, revolucionó al mundo. ¿Por qué? Porque jamás habíamos sido capaces de editar genéticamente tan precisamente.
Y esto ya se hace en todos lados, se hace en México, se hace... Aquí en La Paz todavía no hay CRISPR, por ejemplo, ¿no? Pero pues ya tiene que llegar, sí. Si no lo traemos. Así como, sí. No sé, pero ya está en todos lados. A lo que voy es como... Y esto generó muchos debates. Algo chido fue que Jennifer Doudna, ella rápidamente dudó como, espérense, está la tecnología, ya todo el mundo la quiere aplicar, pero esto tiene implicaciones muy serias porque esto ya le da libertad y rapidez a todos para hacerlo y se puede salir de control. Entonces Jennifer Doudna empezó a hacer mucho trabajo de relaciones públicas y políticas para tratar de discutir los marcos éticos y ya hay convenciones internacionales para prohibir, por ejemplo, ir a la modificación genética de embriones humanos. Eso está prohibido internacionalmente, se está respetando. Y en gran parte mucho tiene que ver con el trabajo de Jennifer Doudna. Ella se hizo famosa y recibió el Nobel y usó ese poder o esa legitimidad para hablar y para dar conferencias y para hablar con gobiernos y para bla, bla. Y en las entrevistas con Jennifer Doudna, ella dice algo cuando les dieron el Nobel y ella recibe la llamada del Nobel y todo eso, pues es lo más... tal vez el más grande éxito que puede ocurrir en una carrera científica, ¿no? O sea, como es lo más legítimo. Es el top tener un Nobel, ¿no? Es como los Grammys. Y pues le cayó el 20, le cayó el 20 a Jennifer y Jennifer se queda así. Yo creo que está más pesado que los Grammys porque un artista cabrón puede llegar a sacar varios Grammys en su vida y solamente ha habido como 2 o 3 personas que han logrado sacar más de un Nobel en su vida. Así como yo creo que está más cabrón el Nobel, así como así. Entonces, bueno, Jennifer Doudna cuando le cae el Nobel, pues yo creo que le cae el 20 de que ahora tenía una gran responsabilidad ética y ella tuvo un sueño y ella dice en entrevistas este sueño, ¿no? Así que, pum, estaba ella y que iba entrando a una oficina y que entra a una oficina y hay un escritorio y una silla volteada y que de repente se volteaba la silla y que era el pintor austriaco. Sí, ¿sabes quién es el pintor austriaco? No. Una persona que provocó la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya sé quién es. Ya sé quién es. De bigotito. Sí. Pues se voltea la silla y Jennifer en su sueño ve a Adolf Hitler enfrente de ella, ¿no? Y esta persona hablándole como, con que tienes un descubrimiento que puede cambiar la genética de las personas, ¿no? Y ahí se terminó su sueño, ¿no? Okay. Pero ella se imaginó como el posible escenario más feo, ¿no? Así como alguien que está tratando de exterminar poblaciones y dominar el mundo, así como, háblame de cómo podemos modificar la genética. Y a partir de ese sueño, Jennifer Doudna se enfocó en no solo seguir siendo científica, sino presionar a que haya discusión y usa su plataforma. No es lo mismo que yo hago mi ciencia desde aquí, me ponga a hablar de esto, claro, alcanzaré 2, 3 personas y bla bla bla, ¿no? Pero alguien como ya con tanta legitimidad como un premio Nobel como Jennifer Doudna tiene más alcance y esas voces tienen que hablar y ella lo hizo y bravo. Y así como ella lo hizo, tiene que haber más voces hablando y diciéndole a los gobiernos, hey, espérate, porque esto puede ser usado para esto. Y creo que es como la anécdota que creo que encierra esta discusión, ¿no? Así como tal vez la persona más top o de las personas más top en el campo tuvo este sueño, que en este sueño le dijo qué tan peligroso podía ser y a través de eso decidió también echarle ganas a hablar sobre las regulaciones de la ingeniería genética, por ejemplo. Es todo o sea, yo estoy así de que como 10,000 veces me explotó la cabeza ahorita. No, pues a mí también todos los días. Es parte de mi trabajo también, así como... Debes venir más seguido, hermano. Vamos con preguntas personales. Es que no, así de que... Dale. Mi cerebro está procesando mucha información ahorita. ¿Qué te hizo interesarte en la biología computacional? Bien, qué buena pregunta. Yo no era biólogo. Haz de cuenta que yo tengo una licenciatura en ingeniería en energía y después hice una maestría en ingeniería química y eso lo hice en México, en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo desde muy chico supe que me quería dedicar a la investigación, que quería ser científico y te puedo decir que jamás tuve ningún otro sueño en mi vida, o sea, jamás. También soy músico, ¿no? Pero eso siempre lo hago y eso lo hago todos los días en mi casa, ¿no? Pero a nivel de profesión, cuando quieras un palomazo, a nivel de profesión nunca tuve ¿sabes? Nunca fue como, quiero ser médico o quiero ser bombero, desde muy chiquito es como, yo quiero ser investigador. ¿En qué? No sé.
pero me quiero dedicar a la ciencia. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, me fui por una ingeniería como para... Y en un tema pues que tenía que ver con las ciencias ambientales, que era la energía, por ejemplo. Pues como para tratar de trabajar en mis fundamentos de matemáticas y todo eso y ver si veía para dónde me iba, ¿no? Por azares del destino, siempre en proyectos de investigación que estuve fueron desde la... Yo muy chiquito aprendí a programar en la prepa. Shout out al 230, sí, porque pues allá aprendí a programar, al Cebetis. Entonces de muy chiquito aprendí a programar y eso me llevó a que en las carreras en las que estuve, en los estudios donde estuve, siempre atacaba los problemas computacionalmente. Aunque no me dijeran, yo programaba todo. Me invitaron a proyectos de investigación donde pues empecé siempre a modelar cosas, sistemas computacionales, fenómenos, traducirlos a modelos computacionales y eso. Y en algún, pues mi maestría fue en ingeniería química, pero ahí hice un poquito de cosas ya biológicas y ahí me di cuenta que donde estaba lo más interesante, lo que a mí más me llamaba la atención modelar y donde veía más reto. Pasé mucho tiempo modelando reactores nucleares para energía, para generación de energía, o luego reactores para producción química y cosas así. Y ya después me fui metiendo a la biología y ahí fue donde me di cuenta, aquí está el reto, aquí está donde no sabemos nada, así decía yo, o donde es realmente muy complejo y donde sí voy a tener mucha libertad de proponer más matemáticas y cosas. Entonces creo que la biología me nació por ahí y mucho influenciado por mis lecturas también. Mientras estudiaba la licenciatura y la maestría en algún momento me voy a mover a la investigación en biología. Y el puente fue las matemáticas y el modelado computacional, que pues nada, en algún momento cuando terminé mi maestría puse todos mis ahorros juntos y yo sabía que quería hacer un posgrado y que me quería dedicar a la investigación. Lo que todo el mundo te dice en México es que si quieres ser un investigador exitoso, te tienes que ir al extranjero para ahora sí que sacar las credenciales para decir como, miren, la hice allá y poder volver a regresar a México y con la legitimidad para ahora sí darme una chamba y un laboratorio porque tengo las credenciales para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo me dijo que así era el caminito y decidí hacerlo así. Y me fui a tocar las puertas, en mi caso, a Suecia. Ya hice un PhD, un doctorado. Tal vez en ese momento yo llegué al mejor grupo del mundo que había en biología de sistemas, o uno de los mejores que había. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con alrededor de 100 científicos de 30 países distintos en un mismo centro de investigación. Vámonos. Entonces, y científicos top. Y ahí fue mi entrenamiento. Yo estaba muy nervioso al principio porque yo no sabía nada de biología, pero me di cuenta que me habían contratado por mis bases de programación y de matemáticas, y que ya estando en ese contexto con científicos muy profesionales y muy top en su campo, aunque yo no supiera nada de biología, mis matemáticas ayudaban a sacar nuevas cosas. Y en cada proyecto que yo tuve ahí aprendía de mis colegas de laboratorio y aprendía. Hasta que con los años me di cuenta de que yo ya proponía nuevos experimentos, de que yo ya me imaginaba nuevas cosas, de que yo era capaz de decirle a alguien en el laboratorio como, no borres este gen. Por estas simulaciones me di cuenta que tiene que ser y esperemos que pase esto en la célula, y que iban y que pasaba. Entonces me di cuenta que me empecé a convertir en biólogo, ¿no? Así no solo... Porque mucho tiempo me vi como, yo soy un programador para biólogos. Sí. Pero cuando yo fui capaz de yo generar mis preguntas, nuevas preguntas, y cuando fui capaz de yo imaginarme nuevos experimentos que llevaran a nuevos resultados, que yo no iba a hacer los experimentos, pero que yo era capaz de diseñarlos en mi cabeza, ahí fue donde me di cuenta que ya me había transformado en un biólogo. Y así me asumo hoy en día, como aunque tenga un background o un trasfondo de otras disciplinas, son disciplinas que me llevaron al final hasta la biología. Y sí te puedo decir que yo me siento como un biólogo, aunque mis colegas de laboratorio no siempre piensan lo mismo, pero yo sí creo que es así. Y pues ¿qué me llevó a eso? La curiosidad. Desde chiquito yo siempre quise ser científico. Bueno, aquí te voy a contar un poquito de mí. Siempre fui muy nerd. Toda mi educación fue pública en México, pero yo fui un niño que desde muy chiquito me convencieron de entrar a concursos académicos. ¿Qué Olimpiada del Conocimiento? ¿Qué Olimpiada de Matemáticas? ¿Qué esto? La primera vez que concursé en uno de esos, pues gané un premio nacional y pues fue muy bonito. Me dieron una beca, me dieron un viaje a la Ciudad de México. Pues yo crecí clase trabajadora. En realidad nunca yo había viajado a la Ciudad de México, así no estaba en las posibilidades económicas de mi familia, por ejemplo.
Y eso me cambió la vida, ese tipo de concursos, porque me dieron ese viaje, esa primera beca a los 12 años. Y ya yo fui solito, que año tras año yo solito buscaba convocatorias así de un concurso en mate, un concurso en geografía, un concurso en química. Me hice bueno en hacer este tipo de exámenes y este tipo de concursos. Gané varios premios nacionales mientras estuve en la secundaria y en la prepa. Mayoritariamente yo solito buscaba convocatorias porque me daban acceso a algo que no estaba en el horizonte económico de mi familia, ¿no? Que eran becas y viajes al resto del país y conocer a otros niños muy inteligentes del resto del país, ¿no? En estas convivencias y competir contra ellos y medirme contra ellos. Y eso irremediablemente y sin que yo me diera cuenta me dio un entrenamiento durísimo. O sea, desde niño me acostumbró a conocer a gente muy inteligente y muy capaz en el país, a darme cuenta que yo no era nada, aunque yo ganara premios, sabía que tenía que estudiar y que había otros que podían ganarme, ¿no? Así como no creerme nada especial. Justo, también así me ayudó como, ok, hay competencia en todos lados y en cualquier rincón del país hay niños muy capaces, entonces vamos a competir, ¿verdad? Sí. Entonces como que yo creo que eso me dio mucho entrenamiento. Ya como adulto, pues yo puedo reflexionar todos estos proyectos y estos programas de competencias académicas de niños. Muchos de ellos eran patrocinados por la Academia Mexicana de Ciencias. Y el objetivo principal de estos programas es incentivar la curiosidad científica en niños. Sí, pues. Entonces te puedo decir, en mi caso funcionó. En mi caso funcionó porque jamás me pasó por la cabeza tener otra profesión. Jamás. O sea, para mí, pum, me superdireccionó y pues te puedo decir que trabajo exitosamente y satisfactoriamente en lo que siempre soñé. No sabía cuál iba a ser mi tema, pero sí sabía que iba a ser la investigación científica y así ha sido. Y así le ha pasado a un montón de otros jóvenes y niños y así. Increíble. Bueno, creo que nos lleva a la pregunta de ¿cuál ha sido el descubrimiento que más te ha impactado? Sí, a ti. ¿Pero mío o de otro? Tuyo. Uf, es bien difícil esto porque también si le pregunto, como los científicos siempre estamos leyendo ciencia y siempre nos estamos comparando con otros, es muy difícil a veces reconocer nuestro propio trabajo. Es muy difícil que un científico te pueda decir, yo descubrí esto. Siempre nos acercamos un poquito más humildemente, bueno, no, hice una investigación que sugiere que probablemente esto pasa, ¿no? Pero sí tengo trabajos. Bueno, hay algo bonito de la ciencia en instituciones públicas, que al final de cuentas tú siempre tienes que publicar. De nada sirven 10,000 investigaciones si no publico. Yo no, te puedo hablar que he trabajado en muchos proyectos, pero de los que te puedo comprar pues son los que están publicados. Sí, claro. A final de cuentas. Y están abiertos al escrutinio público. Y algo padre de ellos es que puedes medir el impacto de un proyecto o de una publicación con respecto a distintas métricas, qué tanto lo citan, qué tanto he citado un artículo científico, o qué tanto, si yo publiqué un artículo que viene acompañado con un software nuevo que yo hice, qué tanto empiezan a usar ese software otros científicos. Pero ahí puedes medir el impacto de tu trabajo. Tengo algunos trabajos que pues sí han tenido impactos de cientos de citas y usados por muchos grupos de investigación en el mundo. Durante mi doctorado participé en un grupo de investigación muy grande y juntos estuvimos trabajando por 5 años en un proyecto que era el Atlas del Metabolismo Humano, que es la reconstrucción más completa que ha existido en la historia justo sobre el metabolismo de cualquier célula humana. Lo pusimos junto, hicimos un gran modelo, juntamos todos los modelos anteriores que existían, los reconciliamos y los extendimos. Hicimos una interfaz web que la gente pueda inspeccionar gráficamente, que la gente pueda modificar, si tú tienes nuevos datos metérselos, que sea interactivo. Y este trabajo pues tiene cientos de citas ya, fue publicado en una revista muy prestigiosa de la familia de Science, pues es de lo más grande que se puede llegar. No soy el único autor, obviamente es un grupo de muchos autores y un gran esfuerzo de muchos años, muchos recursos. Pero esta investigación ya es imposible medir el impacto que ha tenido, porque ya se está usando por grupos de investigación ya para preguntas específicas. No hay quien esté estudiando inmunología, quien esté estudiando nuevos fármacos, quien esté... En mi nuevo trabajo, aunque ya no trabajo con ese grupo de investigación y yo trabajo ahora con otros grupos en Estados Unidos, pero como eso ya está publicado y es un recurso público, yo lo conozco desde adentro, yo lo uso todos los días en mi nuevo trabajo. Y así como es mi herramienta de trabajo, es la herramienta para muchas otras personas.
Yo creo que eso es lo más... y ahí tengo otros. A nivel de satisfacción, me gustó mucho cuando trabajé en evolución. También trabajé mucho en ingeniería metabólica. Cómo podemos modificar el genoma de microbios para que produzcan productos de interés. Eso también lo hice mucho, pero pues ese, el del Atlas de Metabolismo Humano, tal vez es lo que pienso que me trasciende como persona y que ya ni siquiera se puede medir el impacto porque ya cada quien lo usa para lo que quiera. Ajá. De esto me sobrepaso, dice. Sí, ajá. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué mitos sobre esta área te gustaría romper? El determinismo genético. De que existe un gen para, y existe un gen para, y existe un gen para. Bueno, te he hablado de que yo soy biólogo computacional. De forma más general, o sea, en realidad mi doctorado fue en algo que se llama biología de sistemas, que no se refiere a sistemas computacionales, sino se refiere a otro pensamiento en la biología. Y uno de los grandes fundamentos de la biología de sistemas es ir en contra del determinismo genético, porque ya tenemos mucha evidencia diciéndonos que no es cierto, ¿no? Que no hay un gen para esto o un gen para esto. O son muy poquitos, muy poquitos los genes que tienen una sola función. Y en realidad ninguna función biológica sale por un solo gen. Para que un gen pueda hacer su función depende de que estén todos los demás genes. Entonces me gustaría romper el mito de que un gen, una función, un gen, un fenotipo, un gen, una característica. Y yo creo que esa es una pregunta inútil, o hoy en día ya es inútil, ya nos llevó muy lejos, hoy en día ya es inútil e incluso peligrosa, porque nos puede llevar a los problemas de los cuales hablábamos con el pintor austriaco y bla, bla, bla. Sí. Y hoy en día más bien yo abogo por que la pregunta sea: ¿qué característica emerge cuando este gen está presente y expresado en compañía de todos los demás en un ambiente dado? Y eso ya reconoce de que todo depende de todo. Así. Tal vez está abstracto, pero sí tengo muy claro que yo sí quiero romper un mito con mi trabajo científico, que es todo depende de los genes y cada gen tiene una función específica, porque no es cierto. Y sí creo que a nivel de sociedad ya llegamos a pensar eso. Y más peligroso aún, hay muchos científicos que siguen haciendo su práctica científica con ese enfoque. Entonces yo sí tengo mi cruzada personal a nivel filosófico y científico en contra del determinismo genético, o de la idea de determinismo genético. Entonces tú tienes como el pensamiento más probabilístico. Sí, mucho de probabilístico. Y el sistémico, vuelvo a lo mismo, estudié biología de sistemas, no estudié biología molecular, estudié biología de sistemas, y el fundamento filosófico es todo depende de todo. Todo depende del todo, me quedo con ese. En la biología molecular existe un concepto que se llama el dogma central de la biología molecular, que es un enunciado casi incuestionable, que es: los genes son el nivel primordial y fundamental de causación en la biología, es decir, casi todo está escrito en los genes. ¿Así no? No, yo no soy determinista, todo depende de todo, y a nivel probabilístico también. Y ya para cerrar este gran episodio, la verdad, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere entrar a este campo? Piénsalo 2 veces. Te va a explotar la cabeza. Y ya después que lo pensaron 2 veces, les diría que lo piensen una tercera. Y cuando ya lo pensaron una tercera, ok, ya te convenciste. Bueno, entonces, ¿qué consejo les daría? Todo el mundo se enfoca mucho en las herramientas informáticas. Entonces sí, pues trabaja en tu programación. Trabaja a los biólogos computacionales o a alguien que le gustaría, por ejemplo, hay muchas personas que ya son biólogos que les gustaría hacerse un poquito más computacionales porque lo ven como divertido o activo o interesante. A ellos les diría como: no te enfoques solo en utilizar las herramientas que ya existen, no te enfoques en usar los programas que ya están dados, enfócate en aprender programación para que en un futuro puedas ser capaz de crear tus programas para cosas que no existían. Entonces, en los fundamentos, enfócate en aprender a programar desde lo más básico,
Tutoriales, cursos, hay 10,000 recursos libres en línea. Les diría, no te olvides de tus matemáticas porque eso va a ser lo que te va a llevar más lejos, eso te va a llevar más lejos que la programación. Es más, si ni siquiera sabes programar, pero sabes matemáticas, un lenguaje, un modelo de inteligencia artificial te puede hacer la programación, ¿no? Pero tus matemáticas no te las va a sustituir nadie. Trabaja en tus fundamentos matemáticos, en tu estadística, trabaja en tus fundamentos de programación. Si quieres entrar a la biología computacional, no te olvides de qué es biología. Entonces no te olvides de aprender biología desde la del libro de texto, pero también la de frontera, ¿no? No te olvides de hablar con tus colegas que están en el laboratorio. Incluso a los biólogos computacionales que ya trabajan como tal, jamás demerites y jamás subestimes el trabajo y el conocimiento de tus colegas que están en el laboratorio y que están haciendo los experimentos y que están contando así lo que pasa ahí en el microscopio. Porque de ellos es de los que más vas a aprender. De ellos es de los que más vas a sacar nuevas preguntas y nuevos retos. Bueno, Iván, en serio, quedé impactado. Es como de que... No, pues gracias y pues muy buena conversación. A mí me encantaron las preguntas y me hiciste pensar un montón. Sí, a mí también. Yo sé que, ay, no puede ser. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue, no? Sí. ¿Y qué está pasando, no? Gracias, Iván, en serio. Muchas gracias por venir a este espacio, a este lugar, a venir a compartirnos tu conocimiento, tu trabajo, tus experiencias, tus opiniones. A esto es lo que me refiero, que es el tema principal y el objetivo de este podcast. Muchas gracias. ¿De qué no? Pues muchas gracias por la invitación, sí, por su tiempo y tomen agüita. Tomen agua, chicos. ¡Chao, chao! Pero todavía no se vayan de que les tengo una botana, güey. ¿Te gusta el marisco? Así.